Bienvenidos a este nuevo podcast en el cual nos centraremos en el tema el calzado del Evangelio de la Paz. Y nuestro texto base estará en Efesios 6:15, el cual dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y le estaré dando el tiempo a nuestro hermano César. Dios les bendiga, jóvenes. Para mí es un privilegio y también un gusto tenerte aquí, Angelitos. Qué alegre tener aquí a jóvenes. Hemos estado invitando a jóvenes a estar con nosotros y pues estamos ahora meditando acerca del calzado de la paz, que eso es lo que vamos a estar diciendo en nuestro podcast, en nuestra conversación, y los invitamos a que se queden conectados y también que nos escuchen, ¿verdad? Y agradecemos también a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos, de vernos en YouTube, en Spotify, que tenemos ahí todo el material, ahí lo pueden buscar. Y con la bendición del Señor, pues vamos a continuar con estos programas que el Señor nos ha bendecido y que durante este primer semestre hemos venido hablando de la armadura del Señor, que el Señor quiere para nosotros como jóvenes, y que Dios, como he venido diciendo, que durante el retiro de jóvenes de diciembre del año pasado el Señor nos mostró esta palabra acerca de la armadura. E impresionante que se ha vivido en términos de iglesia, también este tema de la armadura que hemos estado también viendo. Así que para mí es de mucho gozo poder hablar acerca de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que los invitamos a que se queden conectados con nosotros. Bienvenidos. Bueno, comenzamos hoy nuestro programa. Polito, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, César. A este nuevo programa de jóvenes por YouTube y también por la plataforma Spotify, que estamos ahí, todo nuestro material. Y hoy tenemos el tema acerca del calzado, ese calzado que nos ayuda a caminar y que ese calzado está puesto. Y hay cosas bien interesantes que vamos a estar hablando. Y yo quiero que, como bien decía Angelito al inicio de nuestro programa, acerca de nuestro pasaje, que hoy vamos a estar hablando acerca de que está en Efesios 6:15, donde dice: calzar los pies con el presto del Evangelio de la Paz. Y hoy, como la primera parte que vamos a estar conversando, Pablito, era acerca de los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Y aquí hay una pregunta inicial que te la voy a compartir para que la vayamos comentando y conversando acerca de eso. ¿Tienes el calzado necesario para la batalla? Te pregunto ahora, Pablito, ¿cómo ves ese tema de tener el calzado idóneo para la batalla? ¿A qué realmente nos tenemos que referir en esto? Sí, es importante esta pregunta, pues yo la meditaba hace un momento y me ponía a pensar que debemos estar preparados en el tema del calzado, porque no puede ser cualquier calzado. Pongo este ejemplo de vamos a una boda. ¿Y cómo se debe estar realmente? Vamos a ir presentables con nuestro saco, con nuestro pantalón, camisa bien planchada. No sé con pantaloneta. Ajá, una corbata. Sí. Y podríamos ir, vamos a este punto, vamos a ir presentables, pantalón, camisa, corbata, saco, pero ¿qué vamos a llevar en nuestros pies? No vamos a ir descalzos, porque el ir descalzos arruinaría nuestra vestimenta. Sí. Y sin decir que si vamos descalzos nos podemos golpear, porque hay pequeños peligros cuando vamos por la calle caminando, y si no llevamos el calzado nos podemos cortar, nos podemos golpear en nuestros pies. Y es muy importante esa pregunta, porque si lo llevamos al ámbito espiritual, creo que en el ámbito espiritual vamos por un camino, y si no llevamos un calzado adecuado no vamos a lograr llegar a donde queremos ir. Y acá algo que tú hablabas ahorita, que me puse ahorita a pensar, me recordaba de los israelitas cuando estuvieron en el desierto, que dice la escritura que durante los años que estuvieron en el desierto no se le gastaron, así que el calzado, y los niños iba creciendo con qué él. extraordinario. Eso quiere decir que hay un avance en el Evangelio,
Porque yo estaba pensando que tú decías de cómo debo de llevar yo mi calzado dependiendo de las situaciones o donde yo me voy a ir o donde yo voy a estar, cualquier ambiente, ¿verdad? Que tú hablabas de bodas y todo eso. Yo me ponía a pensar ahorita, ¿se gastará el calzado? Porque creo que todos experimentamos esto de cuando uno va desarrollándose de niño, adolescente. Y un par de zapatos pues ya no queda. Ya no te alcanza en la etapa de crecimiento. En la mañana te compraron zapatos y en la tarde no te quedan. Sí, porque por lo regular eso pasa con los bebés, Ajá. que ellos no llegan a gastar su calzado. Lo dejan casi nuevos. Ajá. Porque no lo llegan a gastar. O bien el evangelio. ¿Será que tenemos que estar al pendiente de nuestro calzado para ver si nuestro calzado se va gastando? Por eso yo decía algo, traigo esto a colación porque creo que es bien interesante este tema. Yo estuve meditando mucho este tema durante la semana pasada y todavía ayer y hoy para saber qué podemos decir acerca del calzado, porque me llamó mucho la atención. Vamos a estar viendo unos puntos que anotamos, pero ahorita quiero dejar esto que lo hablaba con señoritas en la reunión que tuvimos el día lunes con señoritas, y yo mencionaba acerca del momento en que Dios te está llamando y el momento que Dios te da. Y que hay una parte bien importante, y que yo por eso lo traigo ahorita a colación porque me recordé que es el momento que donde tú ya estás en un nivel, ya hemos hablado de niveles con los jóvenes, ya estás en un nivel, pero tienes que tener cuidado de que tu calzado no se gaste, porque puedes estar muy confiado ahorita, no tengo buen que me los acabo de comprar, pero de aquí a un año, ¿Cómo va a estar? ¿cómo va a estar? Y estoy hablando aquí en el ámbito espiritual, en el ámbito del evangelio, porque el calzado que estamos hablando ahorita es espiritual, porque lo que dice aquí el apóstol Pablo es el calzado del evangelio, de la paz, y le agregó ahí evangelio de la paz. Por eso me llamó, ahí sí que me llamó la atención esta parte de que si nuestro calzado se gasta, yo debo estar al pendiente de eso, ¿cierto? Porque si no, como tú decías, me voy a encontrar en el camino algo, una piedra, y cómo duele, va. Cómo duele darse golpes en el dedo gordo. O estar en una mesa y casualmente la punta de la mesa, de la pata de la mesa pega en el pie, entonces. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Yo a mí me pasaba mucho de niño, cuando me levantaba y no veía el tema de la cama y daba el golpe y sí, era de gritar. Imagínense andar así en el evangelio, sin ese calzado, qué complicado y qué difícil. Y que no te des cuenta en qué momento que te puedes quedar sin ese calzado. Y por eso yo siempre he dicho esto y creo que viene mucha colación de que, porque hay hermanos que perseveran y luego se van. Llegó el momento en que ellos no mantuvieron su calzado. Y en la primera caminada, una caminada, encontraron una piedra, algo que les cortó, una espina, lo que sea, sean problemas, y se van de la congregación. Y muchos no solo se van de la congregación, sino que dejan de ser cristianos. Y después hasta andan hablando del evangelio. Qué importante es entonces, como tú decías, acerca dependiendo el camino, dependiendo la situación, ese calzado de tener. Sí, y así como ahorita que decís, dependiendo el camino, va a depender el calzado. Y vamos a colación de que decías anteriormente de que el calzado, ¿cómo va a estar de aquí a un tiempo? Se va a desgastar y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Entonces, también el por qué se desgasta el calzado. Porque, no sé, creo que yo lo estoy pensando ahorita. También hay tipos de calzado porque hay diferentes tipos de caminos en el Evangelio. Aquí hay una frase que dice: en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de paz. Ahí vamos a usar un calzado para llevar las buenas nuevas del Evangelio.
cuál calzado vamos a utilizar, porque creo que en la iglesia, ya congregacionalmente, creo que no hacemos esa labor de llevar el Evangelio de paz porque ya estamos ahí Todos los necesitamos. para los Acabo necesitados de y hacer una campaña. lo hemos estado sucediendo. Creo que fue hace un mes que estuvimos Ajá. en Jutiapa, Sí, llevamos el Evangelio, justamente el sábado. padecimos. Sí, padecimos. Y justamente el sábado estuvimos en otra. Y Y padecimos. padecimos también. Quiero Porque- que no son como sufrimientos del Sí. Evangelio, pero todo sea para el Señor. Sí, porque estamos en este tema y realmente esas experiencias nos están ayudando en este momento a comprender ese caminar, Sí, porque incluso de cómo ir, de cómo estar preparados, porque en esta misma frase dice, nuestros pies están firmes. Creo que la firmeza la firmeza del Evangelio, espiritualmente está en nuestros pies. Porque si nuestros pies no están firmes, no podemos caminar. y para estar arriba hay que tener buen calzado. Sí. Y todo se va de la mano. Si tenemos buen calzado, nuestros pies van a poder caminar bien. Y si nuestros pies no están firmes, nuestro calzado tampoco va a ser bueno. No vamos a saber qué calzado tener, porque pongo este ejemplo, cuando compramos un par de zapatos nuevos, Ujú. creo que es algo incómodo. En el ámbito de zapatos formales creo que se da más en ese Siempre punto. estás probando. Ajá, y a veces hasta ampollas salen en los pies. Entonces, y ahí se va preparando uno. Y a medida que va pasando el tiempo y uno los va usando, Ya estás acomodando Ajá. a él. y creo que así es el calzado, debe ser el calzado. Ahora, como decías, sufrimiento por el Evangelio. Y creo que a eso se refiere, ese tipo de calzado. Sufrimos, pero ya no cuando estamos acostumbrados, sino cuando ya estamos verdaderamente firmes en el Evangelio, Lo disfrutamos. lo disfrutamos. Sí, Y hasta vamos a poder espiritualmente saltar correcto. y andar con ese calzado. ¿Por qué? Porque ya estamos sumergidos dentro de la palabra de Dios y dentro de la presencia de Dios. Para nosotros ya es nuestra naturaleza ese calzado. Y yo quiero hablar ahorita algo bien importante, que es de que por qué el apóstol Pablo pone esto acerca del calzado del Evangelio de la paz, pero quiero hacer referencia del momento en que, bueno, poniendo en contexto del momento de la guerra que estaban viviendo en aquellos momentos, ¿verdad? Y que era necesario tener un buen calzado para la guerra. Es que es el punto esencial de esta conversación el día de hoy. Estamos hablando acerca del calzado, de cómo nosotros nos tenemos que llevar y colocar ese calzado, vivir sobre ese calzado para estar firmes y disfrutar aún el sufrimiento, disfrutar esos momentos, porque va a ser parte de nosotros, ya no podemos quejarnos, sino que lo disfrutamos, y eso lo hace el Señor por su Espíritu. Por la parte de la guerra, tenemos que tener un calzado para la guerra, y poniendo como en contexto cómo era el calzado para la guerra en aquel tiempo, ¿verdad? Era un calzado especial. Recordemos cómo era su vestimenta, poniendo en contexto el momento en que el apóstol Pablo escribió esto, cómo era el calzado en aquellos tiempos, el calzado de la guerra, cómo era el calzado de la guerra, y por qué el apóstol Pablo les dice que ese calzado es figura para nosotros en el Evangelio, llevar ese calzado, pero en el sentido de la paz, porque por eso te decía yo cuando meditaba esto, ayer más que todo, finalizando, concentrándome y aterrizando este tema, yo decía que contradictorio, porque la guerra no es paz, ¿no es cierto? Es pelear. Es pelear, pero ¿por qué para la guerra? Porque estamos hablando de la armadura, te estás preparando para una guerra. ¿Por qué el calzado tiene que ser paz? Es contrario a lo de guerra, ¿verdad? Es contrario.
Ahora, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Que el Evangelio no nos vamos a irar, no vamos a pelear. Y el apóstol Pablo dijo, en una de sus cartas, dijo el apóstol Pablo esto, que yo no doy golpes al aire. Yo, así que me pongo en la mirada, ahí pego. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Yo me pongo y dice, apóstol Pablo, ¿en qué momento? ¿Será que alguien estaba haciendo mates para que dijera, yo no doy golpes al aire, papito? Yo no doy indirectas. No, yo sí doy, pero doy certero, y doy uno y lo doy, pero te voto de una vez. Y pone esta palabra del calzado de la paz, bueno, el calzado del evangelio de la paz, para la guerra. Y hemos estado hablando acerca de la guerra, acerca de lo que el Señor, las batallas, y el Señor me ha manifestado acerca de las guerras que han tenido los jóvenes, y muchos jóvenes me han compartido sus luchas, sus dificultades, me las han compartido, me han mandado textos, audios, llamadas, diciéndome, tú viviendo esto. Y yo digo al Señor, permítenos que de estas batallas poder salir victoriosos. Y que el Señor nos hablaba en la vigilia congregacional, antes del retiro congregacional, acerca de estas batallas. Y que el Señor dijo por profecía que nos había dado la victoria en estos primeros 3 meses, pero venía otra guerra, así que vamos de guerra en guerra, pero como dice su palabra, vamos también de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, hasta ver al Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Todo esto que leemos debe ser hasta ver al Señor. Y ahora quiero hacer unas menciones, algunas anotaciones, y es, el enemigo puede colocar objetos cortantes, lo que tú hablabas, trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Esa es su meta. Y hemos encontrado luchas, tú darás testimonio de eso. Y fíjate que eso estaba pensando, porque decía el calzado del Evangelio de la Paz, y decías, es contradictorio porque se está preparando para una guerra. Pero estábamos diciendo, la firmeza de nuestra vida espiritual va a ser el calzado. Y desde ahí se parte. ¿Por qué? Porque con nuestro calzado vamos a proclamar la paz. Y Cabal decía, esta meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Entonces, la guerra va a estar contra el Evangelio. Porque lo hemos visto, y como decías, de hecho en la última campaña, creo que había una guerra. Y sí fue bien evidente por todo lo que se pasó, por todo lo que pasó, y por todo lo que sufrimos. Pero sobre todo, ese impedimento, creo que al final reinó la paz. Reinó la paz. Y algo bien interesante pensamiento. Y trajo más gloria. Sí, porque fue un día glorioso. Porque cuando quisieron humillar, pero el Señor manifestó más gloria y más poder. Y eso fue algo precioso, de verdad. Y sí se marca lo que decías, de gloria en gloria, porque se empezó con luchas, se empezó con pruebas, el enemigo estorbando. Hasta nosotros mismos, personal, ¿verdad? Que yo algo les comentaba a los hermanos que nos acompañaron, aprovechando esto, que estamos hablando, está muy fresco lo que vivimos. Y yo les decía a ellos, yo no sé cómo nos vamos a ir, ¿te acuerdas? Sí. Que platicamos eso, y yo, dentro de mis pláticas, el Señor decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Y todas esas son luchas, porque desde ahí empieza el enemigo a decir, ¿para qué vas a ir? ¿Por qué mirar esto, mirar lo otro? No tienes esto, te vas a gastar esto, tu tiempo, etcétera, etcétera. Porque lo viví la semana pasada, yo, Señor, pero ayúdame a decidir cómo vamos a ir, cómo quieres tú que vayamos ahí sí que a la batalla, y ni sabíamos que íbamos a nuestra batalla personal, ganamos. Ajá. Y fuimos a una batalla ya ahí sí que como un batallón. Como ejército podríamos tomar. Sí, es algo muy extraordinario. Sí, creo que lo primero que vencimos fueron las batallas personales para ir, y creo que eso nos preparó para ir y dar una batalla.
ya con las fuerzas y con los refuerzos, se podría decir, de irnos uno con el otro, animándonos y siendo la fuerza de otros, porque Sí. íbamos, incluso se dio en el punto, porque dijeron, agárrense las manos, porque va a estar la unidad. Ujú. Y creo que a una guerra, pues, no se va en unidad, No se puede obtener ajá, solo. porque Jesús lo dijo, un reino dividido entre sí no No. prevalece. Se desintegra, Ajá. deja de ser. Así que hermanos, de verdad el Evangelio se lucha, pero también se disfruta. Lo hemos disfrutado, no saben cómo nos hemos disfrutado esta etapa que estamos viviendo con jóvenes y que hemos ido a muchos lugares que el Señor nos ha llevado. Y que trayendo esto, no lo decimos por quererles contar, sino porque salió en el tema. Así Sí. que este tema ya estaba desde el inicio del año, ya estaban estos temas, así que no crean que es de forma casual o que forma que nos lo estamos poniendo porque lo que vivimos, Lo queremos. sino que ya estaba. Entonces, solo lo sacamos a luz porque nos hizo recordar lo que vivimos y lo que el Señor hizo y que el Señor ha sido bueno. Pero hay otras situaciones y otras cosas que el Señor ha puesto y dice, cuando nos decidimos por seguir a Cristo y anunciar su evangelio, vienen luchas y batallas en todo ámbito, lo que estábamos hablando. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. Y la lista es mucho larga. Y aquí hay estas cosas que tenemos aquí anotadas son muy personales. Y algo de esto vamos a estar hablando en otros temas que el Señor nos está dando acerca de complejos, de tentaciones, que para el joven son muchos. Hay muchas tentaciones, hay muchos complejos, hay mucha forma de que nos hace ver a veces inferiores. Y en ese tema inferiores no es que nos quieran poner algo superior, sino que nosotros mismos nos hacemos de menos. Sí, porque el que va a decir, incluso el que van a decir los hermanos de la iglesia, porque creo que así es el enemigo, nos ataca hasta Te con, metes cizaña. ajá, hasta con lo que creemos que no nos puede atacar, pero nos ataca incluso hasta con lo mismo que uno siente que, ¿será que no voy? Voy, y si voy, ¿para qué voy? Sí. O pueden que haya muchos jóvenes que van, tienen el deseo de ir, pero el hecho de que vayan mucho más hermanos y digan, pero a ellos no les hablo, o ellos ni me hablan, cosas así, y no les permita realmente ese complejo no asistir a las actividades o Sí, ir les impide avanzar. Ajá, les impide avanzar. Y eso es algo que vamos a ir llevando hoy, platicando brevemente. Que Dios nos pide estar prestos, pero ¿qué es estar presto? Presto es estar preparado, dispuesto, con prontitud y diligencia. Lo que el Señor te dice es, yo te estoy hablando, hacelo, ya. Y a veces nos pasa que nos quedamos así como, ¿será que sí? No, yo espero otra confirmación del Señor. Y a veces esperamos una confirmación, 2 confirmaciones, 3 confirmaciones. Cuando sentimos ya llevamos medio año y no lo hemos hecho. Y el Señor lo que dice aquí, que el calzado para ese evangelio de la paz es que lo debemos hacer. Así que con prontitud y diligencia, eso es con rapidez. El Señor es hacerlo ya. Con Gedeón así le dijo, lo llamó, mira, hacelo ya no hay más que decir. Y con lo que tú decías acerca de que Cristo, que en Cristo nuestros pies están firmes, voy a dejar esto acá, que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Romanos 14, 17. Ahí lo pueden leer ustedes en su casa, leer estos textos, que el Señor les hable acerca de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Sí es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da, no de esta forma que quiero decirles, no parecen lógicas, son ilógicas. Todas las armas que se nos dan son ilógicas. Y era lo que decías, no tienen sentido a veces. Era lo que decías del calzado de la paz. Si vas a una guerra,
¿Para qué tal paz? para que dar paz. Y creo que es así. Recuerdo una frase que me decían que hasta en la forma de caminar uno puede, se me olvidó la palabra, uno puede dar testimonio de lo que uno es en la forma de caminar. Y creo que así es. Esa es la verdadera guerra. El enemigo no quiere el enemigo no quiere que se predique el evangelio. Esa es la guerra. El enemigo no quiere que se predique el evangelio y Dios nos manda con estas armas a predicarlo. Pero en paz. En paz. Entonces, creo que a nosotros nos ha pasado con mi familia. Los vecinos, pues, siempre son conflictivos. Tiran piedras. Tiran piedras. Ajá, son conflictivos. Y en mi familia, pues, no lo digo porque, qué pasivos somos. Pero sí nos hemos optado, y ni tampoco porque podrían decir, porque tienen miedo, sino porque creo que la mejor forma de combatir en una guerra es la paz. Porque con la paz demostras que sos distinto. Que sos diferente a ellos. Sí. Y ahí creo que es una forma de evangelizar, porque entonces ya los vecinos son diferentes, no son iguales. Y puede uno generar un cambio en ellos. Entonces ahí ya estamos proclamando el evangelio que el Señor quiere. ¿Con qué? Con la paz. Comportamiento de paz, con comportamiento. Y eso es en todos lados. Tal vez uno va a veces en tráfico y se le atraviesa a un cristiano y que Dios te bendiga. Entonces ya el Señor te da paz. Ya te da paz y tal vez ya no pasa más. Y otras situaciones que noté aquí fue por qué las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Eso lo encontramos en 2 Corintios 10, el 4 y el 6. Que nuestras armas, de nuestras milicias, no son carnales. Así que estamos hablando, es figura y calzado, pero es el evangelio de la paz. Y esa paz es la que tenemos que manifestar, como tú decías, es nuestro comportamiento. Manifestar. Y todo eso va a derribar argumentos, Sí. va a derribar altivez. Si alguien Sí, altivo te está así que discutiendo, sí, y no decís nada, no decís nada. Entonces, incluso hasta puede que se sienta mal, porque creo que eso es lo que viene después de la altivez. Que si un altivo se enfrenta con un altivo y se van a ir hasta no terminar. Hasta agarrarse el chongo de los Y golpes. si un altivo se enfrenta con alguien que tiene esta arma, el calzado de la paz, y primero le dice algo, y el otro no le dice nada porque tiene no paz, reacciona, se queda tranquilo. y creo que se va a sentir mal porque ya no me dijo nada, ¿y ahora qué hago? Sí. Va a quedar burlado. Va a quedar burlado y te va a ir a pedir perdón después. Sí. A mí me ha pasado esa situación. Yo reflejo así a veces cosas que me dicen muchas cosas y mi trabajo, y yo tranquilo. Al tiempo llegan a disculparse, mira esto y esto, disculpame. Y es lo que tú decías, que no nos podemos poner altivos tampoco, ni poner de toda esta manera argumentos. Y hay mucha discusión acerca del Evangelio. Cuando se habla del Evangelio, me ha pasado que cuando empiezas a hablar del Evangelio, salen argumentos fuertes, chocantes, con otras religiones. El Evangelio no es religión, el Evangelio es una vivencia propia y una relación, una comunión con Dios, y que Él te da esta paz para vivirla y que manifestes un comportamiento y que manifestes a tu alrededor, en tu casa, donde quiera que andes, esta paz, que así con esta paz vas a ganar. Sí. Así que reflejemos, como dice aquí, no ganamos imponiéndonos así que a tono con ellos, sino que ganamos viendo llenos de su paz, lo que hablábamos, llevándolos a todos los que nos rodean, y reflejamos la paz de Dios en nosotros en todo tiempo. El Evangelio de Jesucristo nos produce paz. Y para ir concluyendo, tengo aquí 5 situaciones. ¿Cómo usar el calzado? Veámoslo, hagamos ahorita en la revisión rápida. ¿Cómo usar el calzado, Pablito? No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad.
Eres como Sara, no dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance. Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. Y hablamos con Pablito y con Sammy también, este tema del espíritu. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Y por último, pongamos ese calzado, nos ayudará a avanzar y a vencer. Y que hay situaciones que debemos hacer. Pasa tiempo con Jesús. Yo escuchaba en estos días eso, que el pasatiempo con Jesús no es solo en la iglesia, es en la noche antes de dormirme, arrodillarme. Yo les he dicho a muchos que un lugar donde tú te puedas encontrar con Dios, con Jesús, es de rodillas, expresando tu humillación delante de Él. Ahí solo, que nadie te ve, y ahí solo tú, Señor, aquí estoy, aquí, este soy yo, heme aquí, solo con Dios. Y el Señor ahí lo fortalece a uno, el Señor ahí le habla, lágrimas salen. Yo a algunos les he contado que he pasado llorando, solo llorando. Y el Señor ahí fortalece nuestra vida. Ese es pasa tiempo con Jesús. En todo tiempo, estás en tu trabajo, en tu estudio. Pasa esa comunión con Dios. No tiene una razón de como el wifi. Me quedé sin señal. Esa relación con Dios. Se cortó el cable y se cortó, me lo cortaron. No, esa relación con Dios debe ser permanente. Porque ese es el calzado que el Señor nos quiere dar. Permite que la paz de Dios llene tu corazón. Que hermanos jóvenes, permitan que la paz de Dios llene su corazón. Y si tengan ese calzado puesto, porque les ayudará a vencer. Las luchas vienen fuertes. Cuando uno menos lo espera, vienen luchas a nuestra vida tremendas. Tienen que estar listos. Pónganse el calzado de la paz. El calzado del evangelio de la paz. Y a todos manifestemos paz. Con esto concluimos, hermanos, y dejo una última participación. No, yo solo creo que esto ya lo tenía en mi corazón desde que venía a este lugar y a este podcast, y lanzarles esta pregunta: ¿con qué calzado están yendo por el camino que el Señor nos está trazando? Primer punto. Y segundo, ¿qué camino están tomando? Porque puede que digamos, estoy preparado para tomar este camino, pero si no es el camino que el Señor quiere, creo que siempre vamos a terminar en el fracaso. Y si creemos que estamos en el camino del Señor y no tenemos el calzado adecuado, también vamos a terminar en el fracaso por no estar preparados. Creo que eso es importante. Lo del calzado es muy importante. Porque se hiere y como velo, sí, nuestra parte. Ya no te deja avanzar, te quedas estancado. Por eso, jóvenes, ya con todo el amor de Dios, les decimos, pónganse el calzado para que nadie los hiera y les impida avanzar en este bendito evangelio. Así que es un bendito evangelio y los invitamos a que así que se animen y participen con nosotros en las actividades que están haciendo gloriosas. El Señor está haciendo cosas tan maravillosas en nuestra congregación, y que les invitamos y que no se queden fuera de la gloria que estamos experimentando, y que este evangelio de la paz, de este evangelio que produce paz, lo tengamos en nuestros pies para anunciar, porque para proclamar el evangelio. Para eso es el calzado, porque el Señor dice en su palabra que benditos son los pies de aquellos que anuncian, que anuncian las buenas nuevas. Ese es el evangelio, y los invitamos a que anuncien el evangelio con su comportamiento, con su forma de ser. Así que los bendecimos y gracias por estar conectados, gracias por estar ahí sí que escuchándonos, que haya sido de bendición. Ese es nuestro anhelo, que esta conversación haya quedado la palabra de Dios en su corazón
que con todo nuestro, así que con todo lo que se nos ha dado y hemos platicado el día de hoy, pues les deseamos muchas bendiciones, así que gracias por estar conectados y escuchando. Dios les bendiga.